Hola, nuevamente estamos aquí en el Rollo Acuícola y hoy tenemos un nuevo invitado muy especial, es el doctor Carlos Alfonso. Le vamos a dar entrada para que hablemos un poquito de sus experiencias en acuacultura. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Bien, bien, ¿qué tal, amigo? Gusto en saludarte, aquí a la orden. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí en el Rollo Acuícola. No, un placer y ya sabes que siempre estamos a la orden. Muchas gracias. Doctor, pues empezamos ahora sí. Oye, Doc, eh, pues esta es una plática netamente de experiencias acuícolas. Bueno, se pueden tratar otros temas si quieres, eh, pero pues casi todo es relacionado con la acuacultura. Y estaba viendo un poco de tu trayectoria, pero vamos a iniciar en la parte de que estudiaste hidrobiología en la Universidad Metropolitana o estoy Sí, es completamente, correcto, ¿sí? en la unidad de Oye, Iztapalapa. ya. ¿Por qué decides entrar ahí en hidrobiología? ¿Cuál fue la razón? La historia me lleva a que yo estudié en la UNAM, estudié en Ya, CCH Azcapotzalco hace muchos años y sí. entré a la UNAM y como muchos de los que entramos a la UNAM, a biología, yo quería estudiar en CEU y pues me mandaron en ese tiempo en Zaragoza. Entonces, a partir de ahí estuve un año y medio, pero no me hallaba. Y como siempre quería estudiar biología, los Sí. cambios de unidades en esos años eran complicados. Además, estábamos en temas de huelga en la UNAM. Y entonces, por un tío que estudiaba ahí en la UAM, me dice, oye, pues pásate para acá. Y fue que apliqué. Quedé en la UAM y ahí seguí mi carrera en hidrobiología. Pero la idea era estudiar biología inicialmente. Desde que tengo 9 años. Órale, A qué los padre. 11 quería trabajar con peces y trabajo con peces. Y específicamente con peces. Sí, era el encargado en la Sí, secundaria del laboratorio de biología. órale, órale, qué padre. Y en hidrobiología igual, o sea, estuviste relacionado con cosas en peces. Sí, de hecho yo trabajé ahí en esos años con el doctor José Luis Arredondo Figueroa, quien era el responsable del laboratorio de producción acuícola de esos años. Habló a finales de los 80s, principios de los 90s. Desde que llegué yo a la UAM me incorporo ahí a ayudar pues a estudiantes, gente que él tenía ahí, y pues desde antes yo ya me metía en acuacultura, ayudé pues con cultivo de tilapia, langostino, trucha, lo que en el centro del país se trabaja bastante, y después pues tratar de hacer el servicio social para poderme titular en los años, a principios de los 90. Sí, yo he leído un poco en algunos artículos donde mencionan que ya tenían como sistemas de recirculación. Digo, no sé en qué años, pero era como los inicios de tener este tipo de sistemas de recirculación, ¿no? Sí, de hecho, con el Doca Redondo, un Sí, amigo Ricardo Cruz Aviña, doctor, investigador de la UAP, y un servidor, éramos estudiantes y amigos de generación, bueno, hermanos de toda la vida, con José Luis, para cursar las asignaturas que en esos tiempos eran optativas, que eran de producción acuícola, nos pidió que hiciéramos el diseño para una planta de producción de morones axatilis, de la lobina rayada, que en esos órale, años pues se tenía la idea de que se podrían hacer acuacultura, no del híbrido, pero sí del originario, que es de Estados Unidos, sí. y el doctor Arredondo pues nos invitó a hacer el proyecto junto con un arquitecto y gente con la que él tenía mucha relación, y se diseñó la famosa planta experimental de producción acuícola de la UAM Iztapalapa, la PEXPA, donde el doctor Arredondo, hasta su jubilación, él fue el responsable junto con otros investigadores. Al final, Ricardo y yo pues terminamos, nos fue bien, y pues la vida nos llevó a hacer otras cosas, ¿no? Oye, Doc, y ahí en la parte de prácticas, ¿hacia dónde se fueron? ¿Salieron? En el caso de Ricardo y yo, nuestra idea, y yo particularmente la mía, pues era dedicarme a la acuacultura. Montamos unos acuarios antes de egresar de la licenciatura,
Teníamos 2 acuarios para peces ornamentales y venta de accesorios y todo eso fue a principios de los 90. Aparte yo trabajaba en la Secretaría de Pesca en esos años, estaba ahí apoyando a otros investigadores y pues yo era investigador asistente, lo más bajo que podía haber, pero ahí estaba yo trabajando con ellos. En los años 93 se crea la primera feria de pesca aquí en México y se hizo un evento muy grande en lo que era el extinto World Trade Center, ahora en otra área, y ahí me pidieron montar unos stands para unos amigos cubanos que llevaron langosta, la Panurius de ahí de Cuba, y aparte nosotros montamos un stand como acuario y pues nos dedicamos a vender, aparte pues, de trabajar ahí en la pesca. De ahí pues trabajé algunas cosas de impacto ambiental en acuicultura con un profesor, Edmund Ducoin, ahí mismo de la UAM, trabajé un tiempo con ellos, Sí. pues aprender un poco de impacto ambiental de esos años. Y después me quería yo ir más a la producción y por el doctor Arredondo me fui a Sinaloa, a una granja de camarón. Ahí estuvimos un tiempo muy difícil porque pues llega uno ahí a hacer cosas que no necesitas una profesión, básicamente eres un obrero más. Claro. Y tenemos que capturar larva de camarón buscando la azul y de ahí contarla, llevarla al laboratorio, del laboratorio revisar que todo estuviera bien y ya si se juntaba la biomasa suficiente pues se sembraba también de camarón silvestre, de larva silvestre. Y era una granja solo de engorda. Yo estuve con otros compañeros ahí como un mes y ya dije, no, esto no es lo mío. Y me regresé. Estaba en Culiacán, cerca de Culiacán, ahí me quedaba. Órale. Oye, pero dentro de que trabajabas en la Secretaría de Pesca, ¿qué unidades conociste? Digo, porque la Secretaría de Pesca tenía varias unidades de producción de diferentes especies. Pero en realidad, ninguna, porque ahí éramos el ámbito administrativo. Entonces, alguna vez con la maestra Conchita, que era la directora, le dije, oiga, maestra, quiero meterme a hacer algo de investigación o algo, salir a algún CRIP, y me decía, no, así nada más es la parte administrativa, eso en algún momento te tendrías que ir a un CRIP. Me tocaba administrar el CRIP de Alvarado en esos años, en los 90. A pesar de eso, trabajamos el primer atlas pesquero que salió en México, salió publicado en 1994 y participamos bastantes profesores, bastantes investigadores que estuvimos en INAPESCA en esos años, y por ahí anda rolando ese, que fue, pues, digamos, una primera obra en la que yo participé, muy desgastante, bastante información porque nos alimentábamos de todas las estadísticas de los CRIPS y hacer gráficas en el viejo Excel y un montón de cosas. Entonces fue una época interesante en mi vida. Sí, porque digo, en relación de que estudiaste en la UAM y que estuviste en la Secretaría de Pesca, pensé que habías visitado alguna vez la unidad esta de Tezontepec de Aldama, donde están las 7 variedades de carpa. Esa la visité estando en la universidad con Loca Redondo. Fuimos como 2 o 3 veces, nos tocó hacer incubaciones de carpa plateada, de carpa herbívora, y era más en las salidas con él, con el Doca Redondo también estuvimos trabajando en Tuxtepec con langostinos malayos. Allá se sembraban un ejido y íbamos para allá a hacer biometrías, calidad del agua, hacíamos Winkler en el método viejito y, en fin, también era pasarnos 24 horas ciclos nocturnos, entonces, pero fue una época, pues uno estaba chamaco, entonces era ir a la aventura, ¿no? Sí, fíjate, bueno, yo soy originario de ahí de Tezontepec y a mí, bueno, se me hace sorprendente, ¿no? De tener ahí como que una unidad o de que se tenía una unidad, no sé actualmente cómo está, pero también el módulo de la granja integral de policultivo, el modelo estaba muy interesante y muchas cosas eran como técnicas japonesas o chinas, ¿sí? Sí, eran las famosas incubadoras chinas. Igual en esos años, te hablo en los 90, pues llevé un diplomado de sistemas integrados, lombricomposta, con acuicultura, con hortalizas, y eran el 91, o sea, todavía ni acababa la carrera, porque mi plan original era dedicarme a esto, a hacer más hacia la acuacultura, hacia la producción,
Los 90 trajo una época mala a mediados, cuando recordarás, y la gente pues que es de mi edad se acordará de la devaluación de los 90 con el cambio de gobierno, y eso, como todo lo que era de acuariofilia era importado, pues nos dio un golpe tremendo a muchos pequeños negocios, incluyendo el nuestro, y tuvimos que al final cerrar los negocios y pues seguir en Secretaría de Pesca un tiempo, hasta que pues la vida me llevó a ser profe de natación, que eso es mi oficio. Órale. Y me dedicaba a dar clases de natación. Entonces ya yo estaba fuera de la biología a pesar de estar titulado. Un tiempo estuve así fuera. Entonces, ¿cuántos años tardaste para irte a la maestría, de la licenciatura a la maestría? 5. 5 años. Sí. Órale. ¿Y te vas específicamente a La Paz? Pues sí, de alguna manera, ahí por una relación que mi mamá tenía en esos tiempos allá, como ella trabajaba en CONADE, iba muy seguido a las cuestiones del deporte por allá, pregunta que a algunos de los conocidos de ella ahí, y le dicen que hay un centro de investigación. Entonces la derivan a ella al CICIMAR, y en el CICIMAR en 95 me hacen llegar la convocatoria de la maestría, a la cual no le hice caso, no me interesaba. Yo era profe de natación, estaba dedicado y me iba bien, económicamente estaba bien. Pero en 96 me la vuelven a enviar, y era por correo postal. Entonces llega y pues empiezo a ver ahí los programas de la maestría, y como eres en esos tiempos era enfoque más hacia las pesquerías, hacia la ecología, las macroalgas y cosas así. Pues eso no me interesaba, solo la acuacultura. Pero de ahí encuentro y leo un proyecto que decía cultivo de cabrilla arenera, que es un pez marino, un serránido, para Labrax maculato fasciatus, y me llamó la atención. Dije, ¿a poco ya hay maricultura en México? Y entonces en 95, 96 contacto al responsable de ese proyecto en el CICIMAR, el doctor José Luis Ortiz Galindo. En ese tiempo era maestro todavía. Lo contacto, pues me dice, sí, aquí estamos, y me mandó información, me pidió que hiciera el protocolo. Como no sabía muy bien el proyecto que ellos traían, pues andaba yo medio perdido. Entonces hice un viaje a La Paz, y a partir de eso todo es historia, porque entré al CICIMAR, hice todo lo que pide la admisión como cualquiera de nosotros en su momento, quedé, había becas crédito, pues la gané, y pues de ahí me quedé a trabajar la maestría con esta especie en la agricultura de cabrilla. Eso fue en lo que me inicié, alimento vivo, producción de larva, toda la parte de esto. Y luego con el doctor Roberto Civera del CIPNOR, que fue mi codirector en la maestría, pues me metí a nutrición. Entonces él me enseñó, me dio todas las bases de la nutrición acuícola, ellos más enfocados en camarón, no en peces, pero pues son las mismas bases, ¿no? Y de ahí entonces ya sabía yo cultivar larvas de peces marinos, reproducir peces marinos, hacer dietas para peces marinos, estudiar peces marinos, y trabajé requerimientos de proteína en la especie. Fue el segundo trabajo de requerimiento de proteína con dietas prácticas que se sacó de la cabrilla. Y pues de ahí ya seguí al doctorado. Ya en algún momento traté de buscar trabajo. Cuando recién terminé la licenciatura fui a la UMAR, ahí en Puerto Ángel, y me dijeron, está muy bien, ¿sí? Está bien joven, ya es biólogo, pero necesitamos maestros. Cuando terminé la maestría, en 99, volví a ir, y me dijeron, muy bien joven, estás todo dar, nomás que necesitamos ahora doctores. Entonces ya me regresé y pues seguí el doctorado, ¿no? Y en el doctorado pues me especializo en bioquímica, enzimología. Hago parte de mi estancia en CIPNOR con el doctor Héctor Nolasco. Para esto, el doctor Civera es mi director de tesis ahí en CIPNOR, aunque yo estoy matriculado en CICIMAR. Y de ahí, con Héctor Nolasco me enseña, él es bioquímico, entonces me da las bases bioquímicas, y luego hago la estancia en Almería con el profesor Moyano ahí en la universidad, y él me enseña todavía más bases de bioquímica y enzimología, y pues me dedico a eso, a las enzimas, a digestivas in vitro y cosas así. Y cuando regreso en el 2001, 2002, regreso de mi estancia en España, pues me titulo en 2003, y de ahí pues también los congresos sirven para algo de repente, relacionarse, y
Y en las relaciones conozco al que en ese tiempo era el director de esa división, de la división biológicas, donde estoy actualmente, el doctor Wilfrido Contreras, al cual le agradezco siempre el haber confiado en mí. Y me contrata. Entonces en 2004, de haberme titulado en 2003, en 2004 vengo a Tabasco. Y ya, mi vida está acá hace 20 años. Sí, pero en la parte de tesis, ¿qué más o menos hiciste? ¿Es igual lo de enzimas sobre alguna especie en La particular cabrilla, o igual de la cabrilla? la cabrilla, la Sobre la cabrilla. cabrilla. Hicimos también algunos trabajos con un roncador, un ciánido pequeñito, algo de reglamento de proteínas con cibera, pero fue ocasional. Luego hicimos algo de metabolismo intermediario también en cabrilla. Hicimos la primera reproducción de Huachinango, de Luzanus Peru, con los reproductores que tenían ahí en la UPIMA, del Sisimar. Lo hicimos con el doctor José Luis Ortiz Galindo y con el doctor, ¿cómo se llama? Martín Oscar. Y un servidor, y se indujo, y se logró el primer desove. Dije, ya lo hicimos, teníamos rotíferos, teníamos microalgas, teníamos todo. Empecé a dar de comer, y me duraron vivas 11 días, porque resulta que la boca era más pequeña, demasiado pequeña, y el plicatilis no servía. Y en ese tiempo todavía no existía el cultivo de rotundiformes. En consecuencia, pues fue una experiencia bonita, triste porque ves que pues, tus animales no comen, y aunque les eches mucho no comen, y pues fue la primera experiencia que tuvimos con Sisimar. Fue el primer centro que logró la inducción de Luzanus Peru. Ya, sí, tenían varias especies ahí, pues intentando hacerlas en acuacultura, ¿no? Actualmente, ¿de cuáles de ellas se sigue trabajando? ¿No sabes? No sé. Sé que, bueno, lo que sé es que estaban ahora trabajando con otro Paralabrax, le llaman verdillo, Paralabrax clatratus, de ahí mismo, porque el otro, el maculatofasciatus, es muy pequeñito, aunque es fácil de reproducir, se reproduce espontáneamente en los sistemas. Y estaban haciendo algo porque es una especie de más alto valor, más norteña, y entonces esa sí les interesaba más ese serránido. Pero de ahí en fuera no sé exactamente en Sisimar qué estén haciendo. En Sipnor tengo muy buenas relaciones con varios amigos de ahí del centro. Ahí pues sí están trabajando Totuaba, Seriola, Urel, pues están trabajando pargos, están trabajando guachinangos, están trabajando varias especies marinas. Pues probalo. Sin embargo, pues yo emigro hace 20 años a Tabasco y llego acá y pues no había nada, ¿no? Bueno, nada marino. Se te hizo complicado, digo, estás en la Ciudad de México y después te vas a La Paz y regresas acá a Tabasco. De hecho, no. Yo quería salir de la Ciudad de México hacía muchos años. Cuando me fui a La Paz, pues como muchos de que estudiamos y vivimos ahí muchos años, queríamos quedarnos. Y yo fui de los no afortunados en quedarme. Y no me arrepiento. Llegué a Tabasco, estado que yo no conocía, ni siquiera sabía que existía la UJAT. Sí, claro. Y ya cuando se da la oportunidad y me contratan como profesor investigador, pues lo primero que hice es, bueno, ¿qué especies tienen, no? ¿Con qué trabajan? Y en ese tiempo, pues lo que se trabajaba, como en la actualidad, pues es en Guayaca, Costa Rica, paletas no tanto, y peje lagarto, con un proyecto que se tenía del doctor Wilfrido, que se estaba trabajando de un Sagarpa Conacid. Y pues ya me toca empezar a incorporarme con ellos al proyecto y sacar varios puntos que estaban ahí pendientes, y al final pues se concluyó bien ese proyecto, y ese es el proyecto junto con muchas cosas que ya habían hecho los primeros profesores que estudiaron peje lagarto, como es el maestro Salomón Páramo, el propio doctor Wilfrido, el propio Gabriel Márquez y el doctor Andrés Reséndez, y el biólogo Miguel Chávez Lomelí, que fueron los primeros que estudiaron estas especies, con las primeras reproducciones en sus años. Pues ahí está, ustedes tienen a la doctora Hilda, que ella trabajó en Guayaca también. Entonces todos esos, Serapio en su tiempo también hizo mucho con relación a parásitos en Tenguayaca y en otras especies. Entonces, digamos que yo ya llegué con cierto conocimiento básico. La parte ya de manejo reproductivo estaba bastante conocida,
pero pues de allá del ámbito que yo traía, que era la fisiología, bioquímica, enzimología y estos rollos, pues no había nada, es más, no había ni laboratorio de bioquímica. Órale. Y pues me toca Entonces, trabajar. ahí empiezas a hacer tus primeras investigaciones y relacionadas primero con peje lagarto o con alguna No, otra. mis dos primeros proyectos, el primero fue con Tenguayaca, que hice fisiología digestiva de Tenguayaca y titulé a varios alumnos, publicamos varios artículos. Después me gané otro proyecto de ciencia básica con robalo. Entonces hice fisiología digestiva de robalo con Luis Daniel Jiménez, que es investigador en Jalpa de Méndez, el doctor Bartolo Concha, que está en la UPC, y varios egresados de ese tiempo que trabajaron, los incorporé a trabajar robalo del Centropomus undecimalis, con colaboración con Gaby Gagiola, allá en la UNAM, en la Undicial, tú la conoces. Hemos colaborado, más de ser amigos de muchos años, colaboramos desde hace mucho. Y luego gané un proyecto con Fundación Tabasco para hacer el primer curso de capacitación teórico-práctico en cultivo de tilapia o capja. En ese tiempo capja era la granja más importante, entonces los profesores dábamos la teoría y nos íbamos a la granja y ya los técnicos de la granja y la gente de allá les enseñaba lo práctico. Se capacitaron a 140 personas en esos años, te hablo en 2005 o 2006. Tuve un proyecto con PNUD para cultivo, para un centro de producción de mojarras nativas y peje lagarto en Boca de Chilapa. Fue financiado por varias instancias, además de PNUD, y se hizo el laboratorio y se montaron jaulas flotantes. Eso te hablo por ahí de 2006-2007. Entonces, la historia aplicada hacia la acuacultura, pues nunca la he dejado, aunque me he metido más también a la ciencia. Sí, es precisamente era lo que te iba a decir, que tú me has comentado que tú no eres acuacultor, pero no. Has hecho un montón de cosas de acuacultura. Fomentamos, o sea, la acuacultura. Principalmente la parte esta de reproducción de la cabrilla, no, hombre, ya es un avance muy, muy grande, porque seguramente, sí, digo, yo en lo personal nunca he trabajado peces marinos, y ya meterse a peces marinos es un reto muy bueno, es una línea muy bonita, sumamente complicada. Las larvas de peces marinos, no cualquiera le agarra y es muy demandante. En esos años yo me la pasaba, llegaba a las 7 de la mañana al laboratorio y me iba a las 9, 10 de la noche, todos los días, sí, incluyendo fines de semana. Me tocó Navidad y Año Nuevo ahí con los peces, con las larvas. Entonces no cualquiera puede hacer eso. Creo que uno de los mejores exponentes que tiene México en cuanto a la larvicultura de peces marinos es Leonardo Ibarra, que pues él trabajó muchos años, estuvo en el CIAT de Mazatlán, él es mazatleco y actualmente pues es investigador en la Universidad de Florida, ¿no? Entonces tenemos algunos muy buenos exponentes, Juan Manuel Martínez Brown, que ahí está en el CIAT, Martín Arenas, que actualmente está con Gaby en la Undicisal, pero está con un postdoc conmigo aquí trabajando con una curvina. Y en el norte, pues ahí están todos los colegas de CICESE, de la UABC, con Conal True, que trabaja reproducción de totuaba, Luz López, Mario Galaviz, sí, con todo el tema de totuaba. Entonces ahí, no quisiera omitir a muchos, hay mucha gente trabajando en la Universidad de Sonora. El norte es donde está la mata, tristemente en el sur, claro, hay muy poco de cultivo de peces marinos. Pues aquí en la UJAT se han hecho cosas, sin embargo todavía no llegamos a despuntar, tal vez a futuro, no lo sabemos, pero bueno. Doctor, una pregunta, y la verdad, bueno, relacionado con eso, realmente, ahora sí que una persona que hace acuacultura no necesariamente tiene que ser la persona que está cultivando las especies, ¿no? Y que existen diferentes vertientes, no nada más acuacultura quiere decir cultivar peces, sino que tenemos la parte de nutrición que tú manejas, la parte de sanidad, a lo mejor la parte de reproducción, si solamente lo vemos de esa manera, la parte de generar sistemas, pues más de ingeniería, ¿no? Ingeniería en cuestión de estanques, sistemas de recirculación, ¿sí? Y bueno, yo digo que tú eres netamente acuacultor, ¿no? No me considero acuacultor porque yo no produzco peces para... Un acuacultor es el que sabe comercializar. La acuacultura es un negocio. La acuacultura no es tener unas tinitas y poner unos pececitos, darles de comer y después verlos y ver, ay, qué bonitos están. La acuacultura es un negocio y es dinero.
y es como el ganadero o el agricultor que sabe de dinero y sabe de negocio, y los investigadores sí tenemos bases en acuicultura, lo que dedicamos a esto. Sin embargo, a menos que tú tengas tu granja, engordes tus animales y vendas tus animales, entonces eres un acuacultor. De otra manera, pues somos científicos enfocados en estudios en acuicultura, y lo cual es válido. Yo creo que cada quien dice su zapatero a tus zapatos. Sí, claro. Sí, eso sí. Bueno, y relacionado con eso, doctor, digo, nosotros vemos que existen diferentes alimentos en cuestión más de tilapia, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál crees que sea la problemática o existe una problemática con estos tipos de alimentos o sí están bien fundamentados? Pues, me voy más a esto en relación de que tú has hecho mucha investigación, has mencionado muchos investigadores que han hecho relacionado cosas con nutrición, con sanidad acuícola, pero sin embargo, no sé si realmente la gente que produce alimento vea todos estos papers que se generan, ¿no? Y si Uh-huh. realmente los voltean a ver para ver si hay algo nuevo. Es complicado porque el lenguaje científico está alejado muchas veces del lenguaje técnico que manejan, por ejemplo, a nivel de planta de alimentos. Y te hablaré específicamente de esto. En las plantas de alimento, lo más importante no es hacer el churrito, no es hacer el pellet. Eso es una tecnología que ellos ya dominan y tienen la infraestructura para hacerla. Es una cuestión económica. Entonces, ellos lo que deben de cuidar, evidentemente, es la cantidad y la calidad de los ingredientes con los que van a manufacturar. Desde los Sí. ingredientes macro, harinas de pescado, harinas de soya, harinas de trigo, maíz, lo que ellos tengan en disponibilidad, lo cual es una pelea brutal y donde los grandotes acaparan todos los productos y los chiquitos pues tienen que ver de dónde consiguen a buen precio. ¿Por qué? Porque al final es una batalla económica. El mejor alimento, te dirá un acuacultor, es el barato o el fiado. De entrada, Claro. no hay para dónde. Sí. En planta de alimento, cuando tú tienes que garantizar un nivel de proteína, que en realidad no es proteína, es nitrógeno proteínico, del cual no todo es proteína. Entonces, tú haces Kendall y te da un valor y lo multiplicas por 6.25 para decir qué proteína tiene el pellet. Sin embargo, no necesariamente es una proteína que desde el punto de vista, y te hablo de proteína, pues el insumo más caro, no necesariamente es la más adecuada, porque dependerá de otros aspectos de la especie, el perfil de aminoácidos que presente, la cadena de aminoácidos para que las enzimas que en el sistema digestivo tenemos, los organismos que comemos, pues puedan romper, lo que llamamos hidrolizar, y en función de eso, después pase a las células intestinales y absorban los nutrientes. Si yo puedo meter una dieta con 40% de soya o puedo meter una dieta con 60% de proteína de pescado, y la respuesta del organismo a nivel de la bioquímica digestiva y la fisiología es diferente. Las dos son proteínas muy caras. Lo mismo pasaría si yo meto un gluten de trigo o un gluten de maíz contra una harina de calamar que más o menos tiene el mismo nivel de proteína. La secuencia aminoácidicas provoca que no siempre las enzimas puedan hidrolizar o romper y liberar aminoácidos y péptidos para ser absorbidos. Entonces, ya la parte fisiológica digestiva, que es mi pasión de alguna manera y lo que me he formado, pues es entender qué pasa en el digestivo. Como digo yo sacrifico a los animales cuando es necesario y yo no me como al animal, nomás agarro las tripitas. Y eso es lo que yo proceso y trato de entender qué ingredientes funcionan. Entonces, a nivel de planta, esto, como bien dices, pues no es un interés el saber si la enzima fulanita hidroliza tal proteína. Es decir, a ellos les interesa saber, bueno, esta proteína o este ingrediente, ¿lo puedo meter? Sí. ¿Me va a mantener el nivel de proteína que dice el saco? Sí. ¿Voy a ganar más dinero? Sí, porque todo el balanceo que hacen a nivel de plantas es a nivel costo. Entonces, si de repente se les va muy alto un ingrediente, por ejemplo, una pasta de soya, dicen, bueno, pues métele un poquito de gluten de maíz. Y a lo mejor el gluten mantiene los costos, pero baja la capacidad del pez para hidrolizar. Entonces, en planta y la regulación mexicana no obliga a no hay una NOM que diga, tienes que decir qué ingredientes les pusiste y en qué proporción. Y no hay necesariamente una trazabilidad
completa para decir, compré una harina de guaymas, de pescado, de sardina, o compré una de anchoveta, o compré una de calamar, o compré de cabeza de camarón de una granja en Nabolato. No sé si me explico, no llegamos a ese nivel, a nivel ya de lo que es la trazabilidad. Sí sabemos que le meten harina de pescado, trigo, sorgo, soya en general, y las plantas cumplen con lo que marca la legislación, la norma, ¿no? Decir, bueno, pon una etiqueta que dice análisis proximal, energía digerible, hecha con pepsina porcina, y cumple y pon tu etiqueta, y listo, no tienes problema. Y si tú le haces un análisis químico a un pellet, se va por arriba del nivel que dice. O sea, entonces, sí cumplen, pero ya hay sus detalles. Oye, doctor, y en cuestión de nutrición, si existiera un impacto mayor en cuestión de cultivar las especies nativas que tenemos aquí en Tabasco, ¿crees que impactaría? O sea, ¿se fijaría una industria alimentaria en cuestión de los que hacen los alimentos para peces? ¿Se fijaría, voltearía a ver Tabasco como una apertura digamos, de un comercio de realizar un alimento para estas especies nativas? Los productores grandes de alimentos, las plantas grandotas, no les interesa cuando tú dices que solamente vas a producir al año, no sé, 50 toneladas de peje lagarto. No les interesa. Aunque jugáramos con un factor de 2-1, vamos a suponer, estaríamos hablando de 100 toneladas de alimento, que para ellos 100 toneladas, cuando tiene equipos que usan 5 toneladas por hora, pues es una vacilada parar su máquina para meter una nueva fórmula en donde tienes que limpiar moviendo, tienes que meter una premezcla para limpiar la anterior y que ya metas la nueva y una merma, y de la merma todavía empiezas a manufacturar. Entonces estás hablando de que para que una planta diga le voy a meter y cambiar mi línea en algún momento durante una semana para fabricar 500 kilos, perdón, 500 toneladas, pues habría que asegurar que tenemos una producción de nativas para cada especie, y cada especie es diferente su capacidad digestiva. Entonces, se pueden utilizar las dietas comerciales para tilapia, se pueden utilizar las dietas para trucha, que son mucho más caras porque es para un animal carnívoro de agua templada, y la de tilapia pues es para un omnívoro que tiene muchos ingredientes vegetales, lo cual a peces puede variar para tenguayaca, castarrica, paleta o peje lagarto. Muchas veces entonces caemos en el que no hay una dieta, aunque nosotros ya la diseñamos, la mandamos con un productor, un fabricante pequeño de alimentos balanceados en Guadalajara, ellos la pueden manufacturar, se les transfirió como secreto industrial, existe una marca, hay una marca registrada de alimento de peje lagarto en Indautor, creo, si no me acuerdo, desde el 2007 existe eso. Solo que pues no hay tantos productores que vayan a comprar al menos un tortón, 30 toneladas, ¿no? Que valga la pena, y entre ellos se la repartan. Entonces, todavía llegamos a un punto en donde las nativas ya está la tecnología, se conoce todo, se puede engordar, tardan más tiempo, sí, tardan más tiempo que una tilapia, pues es otro pez, otra especie, no compiten, simplemente son productos diferentes que pueden estar en un mercado donde fomentamos lo que denominamos diversificación acuícola. Entonces, hay muchas cosas alrededor de esto, pero al final necesitamos que el gobierno le entre. Sí. La ley de pesca y acuicultura sustentable, tanto la federal como la del estado, debe mandatar que haya cultivo de nativas. ¿Para qué? Para que haya apoyo de programas gubernamentales a pequeños productores sociales que puedan, por ejemplo, poner granjas, que puedan hatcheries, que puedan obtener recursos para engordar peje lagarto, castarrica, tenguayaca, paletas y algunas otras especies que están ahí, incluyendo especies marinas del Golfo de México, que tampoco la hay. La necesidad de una planta de alimento local para etapas, para ciertos, en general para acuacultura, en el sureste no la hay, no existe. Sí. Entonces, sí habría la posibilidad, si se juntara todo sur-sureste para ver cuánto se está produciendo de tilapia, que es el principal producto, y de algunas especies emergentes, que ya se tiene la tecnología. Yo siempre he dicho, peje lagarto no es un potencial en acuicultura, peje lagarto es una especie acuícola, porque ya se engorda, hay pocos productores, ya se produce alevín, se vende cada año.
claro. Y si nos vamos a casos como en la Amazonía peruana, colombiana y brasileña, donde producen pacú, arapaima, bueno, paiche, y producen un montón de especies nativas, y ellos están comercializándola ya a nivel con estadísticas muy buenas. Sí, Porque sí. México no lo hemos logrado a ese nivel? Pues son varias cosas, ¿no? Sí, digo que son diferentes especies nativas que se tienen a lo largo de todo México. ¿Y cuál considerarías de todas las que has investigado de las especies nativas de aquí de Tabasco? O sea, ¿cuál sería como tu top 3, digamos, que empezaría o sería adecuado como que cultivar? Digo, quitando el peje lagarto, porque ya dices que es realmente una especie que ya es acuícola, ¿no? Sí, ya existe. Yo creo que el asunto de las mojarras nativas son de alto potencial, pero todas ellas tardan entre año y medio, 2 años en llegar a una talla comercial que no es la misma de tilapia. Por supuesto, son más pequeñas, van a ser más pequeñas, ¿no? En 2 años a lo mejor llegues a 450, 500 gramos, cosa que ya son tallas plato, pero pues difícilmente un productor va a aguantarse 2 años a su primer producción, ¿verdad? Eso es Así es. esa es la disyuntiva. En peje lagarto es 1 año. Sin embargo, el valor que actualmente tienen las nativas, si hablamos particularmente de una especie que a mí me encanta, y no solo de sabor, sino su potencial, es la tenguayaca. La tenguayaca es como si fuese un pez marino de agua dulce, un cíclido carnívoro, Sí, que ya se conoce y tenemos el requerimiento de proteínas, hemos diseñado las dietas, hay manual de cultivo de tenguayaca y de castarrica. Entonces diríamos, con alto potencial es tenguayaca, la propia castarrica. De las paletas ya hay información, ya se producen alevines, no tanto en nutrición, porque es poco lo que todavía hemos hecho. Al final, como tú y como yo, dependemos de buscar recursos de sí, investigación y bajar proyectos nacionales o internacionales, y pues esa es la otra chamba que hay que hacer, ¿no? Mucho tiempo de escritorio pensando qué vender. sí, Los investigadores somos vendedores de ideas, ¿no? Y claro. eso es lo que nos permite buscar el financiamiento. Sí, digo, como haces mención, ¿no? De las especies del Amazonas, me parece que también que hay un buen mercado aquí, sí se necesita esa parte de brincar un poquito a empezar a cultivar más estas especies nativas, ¿no? Porque Sí, pues sí tienen un valor muy bueno. claro. Este, No dejar de eh, lado la tilapia, no dejar de lado el ostión, que son las dos claro, especies más importantes de Tabasco, pero si los programas gubernamentales dicen, bueno, también puedes meter nativas y va a haber un recurso, poco, pero algo sí, que permita la acuicultura. Oye, pues puedo meter un engorde en jaulas o un pequeño estanque donde voy a meter peje lagarto, unas jaulas en zona costera donde aguante salinidad la castarrica, o si me puedo ir más ya, arriba a la zona del Usumacinta o las zonas altas del Grijalva, donde puedo meter jaulas como están los amigos en Chiapas de Dos Bocas sí, y Peñitas, que cultivan, ya han estado produciendo o trabajando con tenguayaca, y que es de más zona más fría y con aguas muy buena calidad. Pues sí, entonces siempre existe el potencial de crear y de diversificar la acuicultura con especies nativas. Y digo, el sureste es el foco de la biodiversidad del país. Entonces, claro, esperemos no perderla. sí, sí. ¿Tú considerarías como un bicultivo con tenguayaca? O sea, tilapia y tenguayaca o alguna otra especie más. Eh, y ¿Cómo ves ese cultivos potencial? es complicado porque la tenguayaca, al ser carnívora, sí puede, se han trabajado. No tengo específicamente los resultados, sé por pláticas que en algún momento metieron tilapia con tenguayaca, tilapia con castarrica, y más que todo las cíclidos nativos para ser controlado desde crías. Sí, Con baja proporción pasa lo mismo con peje lagarto, pero en realidad no es un bicultivo, sino claro, es más tener eso, y si sale algo de peje lagarto, mojarras, pues sí, está bien, pero no es como si fuese otro. Yo no lo manejaría precisamente a nivel de policultivos, a menos que trabajáramos, por ejemplo, como se ha hecho tilapia con langostino, ¿no? Y ahí sí sí, tienes dos, o sea, no hay competencia, y inclusive uno aprovecha las excretas del otro, el pellet que no se consume se lo come el langostino en el fondo. claro, Digamos que sí hay algunas experiencias. Creo que hay tecnologías que también se pueden aplicar y se están haciendo, ¿no? Ustedes tienen ahí en DACA a Fernando Iriarte, que ha trabajado con lo de Aquaponia, acuaponía, y ese es otro negocio también
que yo creo que dependiendo del enfoque que se le quiera dar al sistema productivo, si es solamente para consumo local, para autoconsumo, bueno, pues haces cosas pequeñitas que sabes que no vas a ganar dinero, pero tendrás alimentos, ¿no? Pero si lo vas a hacer como un negocio, ya hablamos de dinero, y entonces sí son inversiones grandes. Y ahí es donde hay que apostarle, y pues no cualquier empresario le mete, o si aún siendo una empresa social, dice, voy a regresar mi capital, o me voy a endeudar con un crédito bancario o para poder montarme un negocio, ¿no? Y que digas, pues sí, pues nomás tienes que aguantar 2 años, ¿no? A producir. Entonces, esa es la parte de la disyuntiva, no cualquiera lo hace. Pero los tilapicultores ya tienen todo el know-how de tilapia. Yo lo que siempre he procurado es que el tilapicultor meta especies nativas. No para que cambie su granja, o sea, él siga produciendo tilapia, pero si mete 1 o 2 estanques con nativas, entonces ahora tiene hasta un sello de decir, estoy protegiendo las nativas y estoy produciendo las nativas, y es otro producto, tiene otro precio, tiene un mercado diferente. Sí, sí. Y yo creo que no es necesario llevarlas al tamaño de la tilapia, ¿no? No, para nada. Posiblemente 250 gramos ya es consumible y vendible, ¿no? Exacto, a lo mejor en un año ya sacas a los animalitos, y también hay que jugar con las densidades. No se pueden manejar las mismas densidades que tilapia, aunque tilapia no es carnívora per se, pero pues también se agrede. Los cíclidos tienen tú sabes, un aspecto de comportamiento y jerarquías sociales, las cuales pues son complicadas. Si juegas mal con la densidad, pues vas a tener los mismos problemas en las nativas como los puedes tener en la tilapia si excedes la población, y también se tendrían que masculinizar, porque ya se ha hecho mucho trabajo en eso, pues las nativas son cíclidos y llega un punto en que a cierta talla se reproducen. Entonces tenemos que trabajar con poblaciones monosexo. A mí me parece que también hay que investigar como que en qué momento meter las tenguayacas, ¿no? Porque no se pueden meter del mismo tamaño, porque son muy agresivas las tenguayacas. Ya se puede decir que hay que meter las tenguayacas cuando ya no se puedan comer a la tilapia, ¿no? Exacto, que nomás se come. Sí, una nueva una alternativa diferente, ¿no? Sí, ya se ha hecho, ya hay experiencias en ese sentido, varios acuicultores. Sí, de hecho, varios de los que actualmente conocemos y hemos trabajado de acuicultores, ellos en sus estanques, sus tinas de tilapia, ya cuando van en etapa de engorda, les meten peje lagarto, tienen 3, 4, 5 peje lagartos, y si por alguna razón no estuvieron tan bien masculinizadas, se acaban la cría, no hay problema. Fíjate, no sé si sea polémica o no, pero me tocó estar en un congreso y me llamó mucho la atención el de que diferentes empresas de alimentos ya estaban metiendo diferentes plantas, ¿no? En el sentido de que pues hay uno que las plantas tienen una actividad antibacteriana, tienen una actividad de inmunoestimulantes, pero y precisamente se iban más sobre el ajo, el orégano, me parece, pero una proporción que tampoco se sabe, supuestamente, porque es por la empresa que no pueden decir las proporciones. Mas, sin embargo, yo veía que aún, o sea, como que las empresas también de este rubro arriesgan mucho, ¿no? O sea, no, oye, ¿sabes qué? Se me ocurrió, yo vi un poquito de esto y lo empiezan a meter, pero a mí me parece que les hace falta un poquito de investigación en el sentido de que si está siendo provechoso o no está siendo provechoso, ¿no? Claro, pues todo, sí, no, bien, y tú trabajaste inmunoestimulantes de alguna manera en tu grado, y creo que siempre va a haber aditivos o inmunoestimulantes que sí se pueden utilizar. Hay empresas muy, muy, muy formales, no diré marcas, pero que sí tienen un área de I+D, ¿no? Investigación y desarrollo. Y entonces sí hacen experimentos para ver hasta dónde pueden meter algunos, por ejemplo, aditivos, prebióticos, probióticos, y sí son muy, muy serios. Entonces, muchos de los nuevos productos de estas empresas que son serias, pues de alguna manera hay que confiar. Ellos no publican los datos, evidentemente, son secretos. Sin embargo, procuran, si van a aventarse a crear una línea nueva de por ejemplo, con un aditivo, como sería el aceite de orégano, que sí dicen que va a ser prever cualquier problema de infecciones por Staphylococcus, Streptococcus o lo que sea en tilapia, por ejemplo, pues es porque de alguna manera sí ya vieron y tienen investigadores de la empresa que
entre que leen y hacen pruebas, sí tiene un respaldo, pero no son publicados. A diferencia de lo que hacemos nosotros, tú y yo, pues es que hacemos los experimentos y publicamos. Entonces, claro, digamos que queda abierto, y diré relativamente abierto, porque hay que pagar el Open Access, si es que quieres que tu artículo quede abierto, y es un dineral. Entonces, muchas veces la revista y la editorial, le voy a un tema, pues guarda tiene la propiedad de la difusión del artículo, aunque tú seas el dueño de la información por ser autor o coautor, pero ellos son los únicos que pueden comercializar, y entonces no siempre está la ciencia abierta, lo que llamamos. Y bueno, hay que buscar otros mecanismos, ya sea le escribes al autor o usas otras herramientas para poder hacer uso de ese artículo, obtenerlo, leerlo y decir, mira, fue interesante, y sí se ve un efecto al sistema inmune, en el sistema oxidativo, un mayor promotor de crecimiento, si le metes un péptido activo o lo que sea que estés metiendo en las dietas, ¿no? Entonces sí, hay otras que no se matan, no, ellos venden solo alimento de engorda, sí, claro, para engorda, y si tú tienes un problema de enfermedad, pues ese es problema tuyo, y ya es un problema de la granja, ¿no? Fíjate que precisamente eso te preguntaba o lo comentaba, porque igual, como dices, no vamos a decir marcas, estuve platicando con algún conocido en relación de un alimento que tenían así como que esos, pues digamos, aditivos, ¿no? De algunas plantas, y yo les hacía la pregunta esta de que si habían hecho algún desafío, y al parecer, pues solamente es por idea de que pueda funcionar, pero no garantizaban como que un aspecto relacionado con que va a combatir alguna enfermedad, ¿no? Sí, en realidad, sí, dime, perdón. Sí, no, adelante. No, en realidad, pues estos inmunoestimulantes o aditivos pues no van a prevenir una infección. Lo que van a hacer es que el sistema inmune esté preparado si es que llega una infección, pero no hay garantía. Entonces, en ocasiones yo hago mucha referencia cuando hablamos de nutrición acuícola a un ejemplo que todos tenemos en casa, que son las mascotas. Sí. Las mascotas, perros y gatos, son las especies más estudiadas en el ámbito de la nutrición animal. Olvídate de ganado, cerdos, pollos, no, las mascotas. Y evidentemente el dueño de una mascota siempre va a buscar un alimento que le sirva, que para tener buen pelo, que para tener unas heces firmes, que para que no sean olorosas. Eso. La tecnología que tienen para el desarrollo de alimentos para mascotas es muy buena. Y en acuicultura necesitamos tecnologías, y las hay para algunas empresas serias, a ese nivel donde sí saben que crear una línea, por ejemplo, de alimento adicionado con promotores de crecimiento, o adicionados con inmunoestimulantes, o adicionados con promotores de la alimentación, de la necesidad de comer, como sería butirato de algo. Todo esto es muy interesante, y sí hay empresas serias. Hay otras que, como te digo, pues no se matan. Te venden alimento, y si se enferman, pues con suerte algunos manejan alimento medicado. Ahí nos metemos a otro problema, porque mucho del alimento medicado en México no hemos regulado el uso de los antibióticos. En Europa y Estados Unidos sí está prohibidísimo meter antibióticos. Claro. Entonces ellos apuestan a la calidad del agua, sistemas de calidad, densidades apropiadas, un buen manejo técnico, cuarentenas, trazabilidad, de dónde viene el alimento, de dónde viene el agua, tratada. Entonces invierten en otras cosas, y técnicos bien capacitados. Ellos prevén, claro, si llegan a tener una enfermedad, pues pueden aislar completamente el cultivo, y si no tiene remedio con alguna de las medicinas aprobadas por la FDA, pues ellos lo que hacen es sacrifican el cultivo, hacen parada sanitaria, desinfectan todo y vuelven a empezar. Entonces, así es. Y ya no pierden tanto dinero, pero a veces cuando un cultivo se enferma y no tenemos, porque meter cualquier antibiótico, el que tú digas, puede no ser específico, es muy genérico, puede ser bueno o puede no hacer nada, y lo que va a provocar resistencia bacteriana, microbiana, que cuando vuelva a dar, porque las bacterias ahí están, pues ya tus bacterias ya no les hacen nada de ese antibiótico. Y ese es el problema del uso indiscriminado de antibióticos que vimos en los 70s, que vimos con camarón, que vimos con muchas especies,
y que pues todavía en tilapia apenas estamos empezando a entender, y hablamos de bacterias y hongos. Espérate que pues viene, ya sabemos que viene en el caso de tilapia el virus de la tilapia del hilo y otros virus, y de eso todavía hay menos información. Así es. Entonces ahí un amigo trabaja fagos tratando de eliminar o a ver si hay contra bacterias de algunos virus, en fin, pero es complicado, ¿no? Claro. Doctor, llevamos un rato ahí que te estoy haciendo algunas preguntas. ¿Tienes alguna pregunta para mí o no? Me da mucha alegría ver que regresas al programa de Rollo Acuícola. Yo creo que es un algo que tenías ahí en el tintero por obvias razones tuyas, y que son, que aunque el público no sepa, pues tú y yo sí la sabemos, lo cual también te felicito porque estás retomando esta parte importante de la divulgación en un lenguaje que no sea complicado para la gente que nos escuche. Sí podemos tratar algunos científicos, platicar de acuicultura, sí podemos asesorar, hemos asesorado a granjas, pero sí que quede bien claro que pues es una industria, ¿no? Y si no entiendes la industria, no solo la de alimentos, que esa es otra industria, sino lo que representa la acuicultura, pues puedes ser un mal asesor, y entonces vas a hacer que la gente que invierte su dinero lo pierda, y pues eso no se vale, ¿no? Hay que ser responsable. Entonces, y fíjate, doctor, yo ahí considero también que hay mucha gente que son productores y la verdad es que no le quieren invertir a un técnico, ¿no? Y que a mi parecer, yo creo que si le invirtieran a un técnico podrían poder tener una mayor producción, sino no solamente ir como a pequeños foros, sino foros, saber qué es lo que se está haciendo, qué es lo nuevo o decir como tal, bueno, es lo que está haciendo, realmente yo ya lo hice, o no me funcionó, igual, quedárselo como tal, ¿no? Sí. Pero a mí me parece, porque he ido a algunos foros relativamente recientes, y donde hay productores que preguntan casi, no, dime qué es lo que le estás echando para evitar la mortalidad por X enfermedad, ¿no? Que al final de cuentas hay mucha gente que no sabe ni qué tipo de enfermedad es, ¿no? Sí, si realmente es el virus de TIL B, si es estreptococo, si es aeromona hidrófila, que ahorita pareciera que la moda es estreptococos, pero tampoco han identificado si es aeromona hidrófila, y yo diría que hay que tener mucho cuidado con aeromona hidrófila. Y hablamos también de vibrios, y hablamos de otra serie de patógenos microbiológicos que existen y que pues hay que estudiar. Parte de eso es lo que nosotros como investigadores sí podemos entrarle, a la parte de sanidad acuícola, pero a entender y de ahí generar protocolos limpios, protocolos que no vayan a provocar más problemas que la propia enfermedad por producir resistencia de los patógenos. Por eso el uso de aditivos es prever más que tratar. Y pueden funcionar porque sí estimulan el sistema inmune, eso sí está publicado y está comprobado que muchas especies con poquito de este aditivo funciona, pero de ahí a que la planta de alimentos diga, sí la voy a meter, pues ya es dinero, y ellos deciden si les vale la pena porque alguien se los va a comprar el producto mejorado, por llamarlo así. Viene de la mano con marketing, ¿no? Y pues ahí ya son rollos que las empresas manejan directamente y deciden si lo hacen o no lo hacen. Pero pues mi querido amigo Lenín, la verdad agradecerte que me hayas invitado a platicar un ratito contigo, y que esperemos que este tipo de pláticas sean interesantes para las personas, y que si quieren algo o necesitan algo, pues nos pueden contactar a través de ti. Claro, sí, no, digo, tú eres más conocido que yo en por acá, por este lado del mundo de Tabasco. Ahí vamos. Por todos lados. Estamos en el mismo barco, al final de cuentas, todos nosotros. Sí, y pues la idea es que todos pudiéramos hacer muchas cosas, ¿no? Colaborar. Yo creo que esa es la parte más importante. Claro. Doc, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación del Rollo Acuícola. Esperamos que sigamos creciendo en esta parte. Y pues como lo dices, aquí estamos para un apoyo de que alguien quiera, ¿no? Correcto. Pues muchas gracias, doctor. Un abrazo, querido amigo, y estamos a la orden, ya sabes. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.